Hola, hola a todos y todas. Muy buenos días, tardes. Bueno, les cuento, esto es una ayudantía extra, lo estoy haciendo por la tela, en ¿verdad? Eh, Creo que revisé, creo que no calzo con ninguno de los como otros problemas que hay en la otra ayudantía extra que tuvimos que hacer como por el curso. Y no, ojalá les sirva esta cosa. Eso. Ojalá les pueda servir más que nada para entender bien dualidad, ¿sí? Y bueno, lo subí a mi canal en verdad de YouTube personal porque es aparte, así que no, no sé, en verdad es por si es que en verdad después me llego a motivar y hacer como varios videos, no sé, caché que en volar algún día hago varios, pero no importa. Dolia, entonces, bueno, ahí me pueden evaluar, comentarios, feedback, etcétera, ¿sí? Bueno, partamos, calentemos un poco la materia. Entonces, dualidad, me aparece esta cosa y uno dice como, ¿qué? Entonces, vamos a tratar de verlo un poco más simplificado, ¿ok? Entonces, les voy a contar una historia. Esto, había un granjero, bueno, una persona del campo, no sé cómo quieran decirle, en verdad. Esa película es muy buena, por cierto. Bueno, y la cosa es que este granjero tenía naranjos, ¿sí? Entonces, para estos naranjos, para que crecieran grandes y fuertes, les tenía que dar suplementos, ¿sí? Estas mezclas de nutrientes para que puedan crecer, ¿sí? Y ganar plata. La cosa es que estos suplementos o estas mezclas, digamos, de nutrientes tenían un costo, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El granjero tenía un problema de optimización. Entonces, el hombre tenía un campo de naranjos, se necesitaban mezclas de distintas materias primas. Cada una de las materias primas otorgaba una cantidad de nutrientes y cada una de estas materias primas tiene un costo asociado, ¿sí? Supongamos que hay n materias primas, como por ejemplo aquí tenemos tres materias primas, el cuadrado, el triangulito y la estrella, ¿sí? Y m nutrientes, que los nutrientes vendrían siendo los numeritos que viene dando cada una de estas materias primas, ¿sí? Entonces, la mezcla va a ser como el total de todas estas cuestiones, ¿sí? De todas las materias primas y cada materia prima tiene una cantidad de nutrientes asociada. Entonces, tenemos un problema de optimizar en el que tenemos que C sub J va a ser el costo por gramo de cada materia prima, ¿sí? El costo, por ejemplo, de la materia prima del cuadrado, el costo de la materia prima del triangulito, el costo de la materia prima de la estrella, ¿sí? La estrella es mucho más bacán, por eso tiene 7, como la estrella del Mario, ¿viste? Entonces, B sub I va a ser los gramos requeridos del nutriente I en la porción del alimento. O sea, perdón. Si yo tengo el nutriente del triangulito y necesito que tenga por lo menos 2, esto estaría cumpliéndolo. Pero si tuviera un requerimiento de que tuviera que ser 4, aquí ya me tendría que agregar otro triangulito, ¿sí? Y A sub IJ vendría siendo la cantidad del nutriente I en gramos que da la materia J. En este caso vendría siendo el numerito. En el caso del cuadrado, o sea, del rectángulo, perdón, vendría siendo 1. En el caso del triángulo 3 y en el caso de la estrella 7. ¿Sí? También tenemos que X sub J son los gramos de la materia prima J que elegimos. ¿Sí? Los gramos de cada materia prima. Los gramos del rectangular, los gramos del triangulito, los gramos de estrellita. Y con todo eso vamos a hacer una mezcla, que va a ser la que va a cumplir nuestras necesidades. Entonces tenemos este problema de optimizar. Tenemos que minimizar el costo total. El costo va a ser el costo por gramo, perdón, multiplicado por la cantidad de gramos que compro. Sí, faltan los índices ahí, perdón, me equivoqué. Sujeto a estas restricciones, que son la cantidad de gramos del nutriente I tiene que ser mayor o igual a la cantidad de gramos que yo requiero de ese nutriente. ¿Sí? Tengo el nutriente, no sé, hierro, estoy inventando, no tengo idea de nada de agricultura, en verdad. Entonces, si tenemos como un requerimiento de que sea más de 4, tenemos que hacer que la sumatoria de los gramos de ese nutriente sea mayor a la cantidad de gramos requeridos. ¿Sí? Si yo requiero 4 gramos de hierro, entonces la suma de entre todas las materias primas, multiplicado por todos los gramos que yo compré esa cuestión, tiene que ser más grande que la cantidad necesaria. ¿Sí? Entonces, veanlo así como más fácil. Costo total, cantidad de gramos que requiere el nutriente, cantidad de gramos que compro de nutriente I tiene que ser más grande que la cantidad de gramos requeridos del nutriente I. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Aparece una persona misteriosa y dice, oye, parece que tenía un problema, tenés que comprar la cuestión, pero mira, este granjero estaba comprando en el mercado A y él le dice, oye, yo te puedo ofrecer una oferta más, un poco mejor, ¿viste? Entonces llega el granjero y dice, amigo, oye, ¿pero qué onda? Ya, pero ¿cuánto me cobraría? Y le dice. Entonces el dice, a ver, déjame ver, déjame revisar cuánto te puedo cobrar. Entonces, el vendedor ahora tiene otro problema. El problema que tiene, perdón por el problema que tiene es, bueno, él ya sabe
un par de cosas. Sabe cuánto cuesta el gramo de la materia prima que está comprando, sabe cuánto requiere y sabe cuánto nutriente da cada materia prima. ¿Sí? Sabe todo lo que le está pasando al granjero. Entonces dice, bueno, definamos y subí como el precio del nutriente I que quiere vender. ¿Sí? Entonces dice, ya, a ver, yo tengo el precio y quiero maximizar la cantidad de plata que cobro, que vendría siendo el precio del nutriente multiplicado por los gramos que requiere. ¿Sí? Si el granjero requiere 5, yo lo voy a vender perfecto 5 a un precio y sub I. ¿Sí? Y esa es la cantidad de plata que cobra. Entonces, el vendedor quiere maximizar la cantidad de plata que cobra, pero sujeto a qué cosa? A que le salga más barato, porque si no, no la va a comprar. Entonces, aquí vendría siendo lo que le sale por cada gramo de materia prima, aquí en el lado izquierdo, ¿sí? Y aquí vendría siendo el costo de lo que le salía antes, que es C sub J, que era lo que pagaba el granjero antes. Entonces, perfecto, yo quiero cobrarte lo más posible, pero sujeto a que te salga un poco más barato, ¿cachai? Entonces, eso vendría siendo, curiosamente, bueno, aquí tienen los dos en paralelo, ¿sí? Ah, ojo, uso esto así porque es como el único micrófono que tengo, ¿sí? Eh, bueno, tenemos estos dos problemas entonces y como pueden ver llegamos a la dualidad. Este es exactamente el problema del granjero y este es exactamente el problema del vendedor. Y si se fijan apuntan a lo mismo porque en lo que le salga al granjero al final va a ser lo mismo que a lo que le venda el vendedor. ¿Sí? Entonces necesariamente vamos a tener que estos dos valores van a ser iguales. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en la ayudantía, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos dualidad. Entonces, tenemos varias propiedades de esta cosa llamada dualidad. Lo primero es que si es que uno es de minimizar, como pueden ver aquí, el otro va a ser de maximizar. Y al revés también, o sea, si es que este fuera de maximizar, el otro va a ser de minimizar, siempre. Ahora, siempre pasa que la cantidad de variables que tiene uno va a ser la cantidad de restricciones que tiene el otro. Y la cantidad de restricciones que tiene uno va a ser la cantidad de variables que tiene el otro. Bueno, aquí está escrito, en verdad, sorry si es que me mareo, dormí poco. Bueno, entonces, las variables I se dicen variables duales o precio sombra, por eso se habla de precio sombra. Al final, acuérdense de este vendedor que quiere vender, pero un poco más barato. Eh, y bueno, esto es simétrico porque el dual del dual es el problema primal. O sea, si yo a este le saco el dual, ¡pum! Me va a salir este. Y si a este le saco el dual, voy a volver al primal original, que es este de acá. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago el dual? Porque como que me faltó explicar eso, que es lo más básico. Bueno, aquí está la papita máximo, que vendría siendo esta caja, que la van a usar sí o sí, la van a usar en las pruebas, sí o sí, para por lo menos sacar dualidad, ¿sí? Aquí están todas las formas de cambiarse. Por ejemplo, si un problema es de minimización, el otro va a ser de maximización. Si se fijan aquí, minimizar, aquí está de maximizar. ¿Sí? Miren, veamos esto aplicado a un ejemplo un poco más, vale, ¿sí? Veamos un ejemplo para aprender realmente cómo se hace. Entonces, bueno, veamos un video, perdón. Bueno, no encontré el link, así que les voy a mostrar directamente la cosa, ¿sí? Segundo, creo que está acá. Aquí. Bueno, el video, ahí todos los derechos a Simpson Vine, está en Instagram. Eso, ¿ya? Fumables en breve escarceo de una ciudad con la prohibición termina en una reconciliación con la beberecua. Felicidades Springfield, les deseamos lo mejor de lo mejor. ¡Salud! Por el alcohol, la causa y la solución de todos los problemas de la vida. Ya, bueno, una idiotez, pero hoy me puse los audífonos para escuchar un poco que no. A ver, ya. Sorry. Entonces, volviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Homero entonces tiene un problema de optimización que va a ser minimizar los costos del reinicio de venta de cerveza, ¿sí? Lo que pasa es que se había prohibido y bueno, la cosa es que se volvió o sea, antiguamente se hizo como una ley seca en Springfield, ¿sí? De eso se trata el capítulo. Y bueno, la cosa es que volvió a legalizarse la venta de alcohol. Entonces, él tiene que minimizar los costos del reinicio de la venta de cerveza, ¿ya? Digamos que su problema queda de la siguiente forma. X1 va a ser la cantidad de peleas en bares, ¿ya? X2 va a ser la llamada a la expareja, uff. Y X3 va a ser la cantidad de fotos vergonzosas, ¿ya? Ya que él odia tener tres o más variables en sus problemas de optimización, ayudémoslo a sacar el dual. Se fijan, aquí está todo el problema, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se pasa al dual? Tenemos el primal ahí, entonces, tenemos que, si es de minimizar, entonces el problema va a ser de maximizar, ¿sí? ¿Y de dónde salen estas expresiones? Salen de las variables con preciso. ¿Qué es? Si se fijan, estos van a ser los b sub i que teníamos en el primal. Estos van a pasar a la función objetivo del dual, ¿sí? Y cada uno de estos va a ir multiplicado por los precios sombra. Acuérdense que esto es como lo que vimos antes, ¿no? El tema del requerimiento de nutrientes, ¿sí?
Entonces, requerimiento de nutrientes multiplicado por los costos de los nutrientes, ¿sí? Siguiendo como con la lógica del granjero. Entonces, va a ir 4 multiplicado por la primera variable dual, perdón, que también le dicen precio sombra, acuérdense, y se le suma el 5 por I2, ¿sí? Ahora, con las restricciones, ¿cómo se hace? Bueno, o sea, perdón. Como podemos ver, x2 o sea, x1 y x2 son mayores o igual a 0, son variables que son mayor o igual a 0, entonces necesariamente las restricciones asociadas a x1 y a x2 van a ser de menor o igual, ¿sí? ¿Y cómo vendría siendo? x1 va a ir con estos coeficientes, el 2 y el 4, ¿sí? Entonces, el 2 de aquí pasa aquí, 2 por i1, más 4 por i2, se fijan lo asociado a la variable x1, ¿sí? Y eso tiene que ser, como vimos aquí en esta tablita, como la variable x1 es mayor o igual a 0, entonces la restricción es menor o igual. Entonces tenemos que menor o igual a 4. ¿Dónde sale ese 4? Ese 4 viene de la función objetivo, ¿sí? Ahora, para x2 pasa lo mismo. Tenemos el coeficiente 3, el coeficiente 1, 3 y 1, más 1 por i2, aquí está. Ahora, como la variable x2 es mayor o igual que 0, como vemos en la tablita, entonces la restricción también es de menor o igual, ¿sí? Y sale un 6. ¿De dónde viene ese 6? Del coeficiente que acompaña a x2 en la función objetivo. Ahora, tenemos que x3 es irrestricta. ¿Qué pasa aquí? Como es irrestricta, como podemos ver en la tablita, la restricción necesariamente va a ser de igualdad. Entonces, lo mismo, vamos a tener aquí tenemos un 1 y tenemos un menos 1. Entonces tenemos i1 menos i2, ¿sí? Y como la restricción tiene que ser de igualdad, tenemos un igual y el número 2 que es el coeficiente que acompaña a x3 en la función objetivo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las restricciones? Porque aquí también tenemos restricciones variables. ¿Qué pasa? Acuérdense, ojo, importante, mucha gente se confunde. Aquí tenemos minimización y esto es todo de minimización y aquí de maximización. Hay veces, papita, digamos, que en pruebas les ponen el de maximización y hay que sacar el dual de ese. Entonces ahí tiene que ser de aquí hacia la izquierda, ¿sí? Para que no se confundan. Ojo con el tema del título del problema, el maximizar o minimizar importa mucho, ¿sí? Ahora, si es que se marean mucho pasando de aquí de maximizar a minimizar, bueno, ustedes saben que por equivalencia, si esto es de minimizar con todo esto, pueden pasar al de, o sea, perdón, si esto es de maximizar con todo esto, pueden pasar a minimizar y todos los coeficientes los multiplican por menos 1, ¿sí? Y ahí pueden pasar toda la cuestión de minimizar a maximizar. Eso es una otra forma alternativa, digamos, de encontrar el dual, ¿sí? Bueno, prosigamos. Entonces, tenemos que la restricción número 1 tenemos que es de mayor o igual. Entonces, esto nos va a servir para ver de qué tipo son, o sea, qué restricciones o cuál es la naturaleza de las variables de I1 y I2. Entonces, para la primera variable dual, que es I1, tenemos que es mayor o igual. Ya, entonces, como la restricción es de mayor o igual, entonces necesariamente la variable va a ser mayor o igual a 0. Perfecto, entonces I1 es mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, en el siguiente caso tenemos que, o sea, en la siguiente restricción, tenemos que para el caso de I2, la restricción es de igualdad. Entonces veamos, restricciones, igualdad, entonces la variable va a ser irrestricta. Entonces I2 es irrestricta. Y aquí, como pueden ver, obtuvimos el dual, ¿sí? Así es como se sacan los duales. Entonces, bueno, celebración, etc. Ahora, propiedades de la dualidad. Tenemos dos propiedades muy bacanas. El teorema débil de dualidad y el teorema fuerte de dualidad, ¿ya? El fuerte es lo que hablamos antes. ¿Se acuerdan que el precio de lo que le sale al granjero tiene que ser lo mismo a el precio que lo vende el vendedor? Eso es básicamente el teorema fuerte de dualidad, que dice que en el óptimo, ojo, en el óptimo, los valores de la función objetivo valen igual. Si uno de los problemas es infactible o algo así, lo siento, no calzan. Solamente calzan si es que los dos son factibles y los dos tienen un óptimo, ¿sí? Ahora, el teorema de dualidad dice que el que minimiza acota por arriba al que maximiza. Si se fijan, yo quiero minimizar mis costos, lo que me sale a mí como granjero, y ese va a ser el techo para el precio al que le venda el vendedor, ¿cachai? Obviamente el vendedor tiene que venderlo algo más barato, ¿cachai? Ahora, es una forma como de acordarse, ¿ya? Ahora, más propiedades. Bueno, una forma de me gusta verlo es como el de maximizar tira para arriba, el de minimizar tira para abajo, pero si es que calzan, van a calzar en una línea, ¿sí? Y esa línea va a ser compartida, ¿sí? Ahora, si estamos en un X que no es el óptimo, entonces el Y de ese punto no es factible, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy parado aquí, perfecto, tenemos el óptimo de maximizar, ya bacán. Pero si se fijan, esta línea verde no es factible para el problema rojo de minimizar.
Entonces, si estamos en un óptimo, perdón, si estamos en un X que no es el óptimo, perdón, me equivoqué, esto es un X que no es el óptimo, entonces el I de ese punto, o sea, las variables, o sea, el problema, o sea, más fácil, el problema dual de ese problema original, primal, va a ser, vamos a estar en un punto infactible, ¿sí? Aquí esta zona verde no es la óptima aquí donde calzan, ¿sí? Si yo estoy parado en esta zona, necesariamente el otro va a ser infactible, en esa parte, ¿sí? Y lo mismo por el otro lado, si yo estoy parado en este problema, perfecto, llegué a este punto, ya, pero este punto es infactible para el dual, que es el verdecito, ¿sí? Ahora, si un problema es factible y no acotado, el otro necesariamente es infactible, ¿ya? Y al revés, viceversa, ojo, se refiere a si el dual es factible y no acotado, entonces el primal es infactible, ¿sí? Que un problema sea infactible no te asocia, no te asegura nada, ¿sí? Lo que sí pasa es que si es que uno es infactible y el otro es factible, necesariamente el factible es no acotado, ¿sí? Pero se necesitan estas dos condiciones, que uno sea infactible y el otro sea factible, ¿sí? Si uno es infactible, sé que cuesta, uno se puede marear un poco, pero si el primal es infactible, el otro también podría ser infactible, ¿cachai? Entonces no te asegura nada si es que solamente tienes ese pedazo de información, que es que uno de los problemas sea infactible. Pero si sabes que es uno infactible y el otro factible, necesariamente el factible es no acotado, ¿sí? Ojo, repito, el viceversa es solamente para cambiar estas letras, cambiar de P a D, ¿sí? Porque pasa lo mismo, es como de primal a dual, como de dual a primal, ¿sí? Pero no es que si un problema es no agotado significa esto, no. Absolutamente no, ¿sí? Ahora, si P es el óptimo de una solución degenerada, en D tendremos múltiples soluciones. Importante eso. Muchas veces en tareas ponen problemas como de ese tipo, ¿sí? Que llega a una solución degenerada, bueno, entonces el otro tiene múltiples soluciones. O al revés también, que tenía uno múltiples soluciones y uno queda como, ¿qué hago? Bueno. Entonces, tenemos algunos complementarios. Siempre me aparece esta formulita y uno dice, ¿qué? No cacho. Entonces, de dónde viene esta cosa? Esta cosa viene eh, de la relación que tienen las variables de un problema con las restricciones del otro. Si se fijan, como vimos en dualidad, las restricciones, este es el primal, ¿sí? Las restricciones del primal van asociadas a variables del dual. Y también las restricciones del dual van asociadas a variables del primal. Entonces, este teorema de holguras complementarias a lo que apunta es que, eh, perdón, aquí está. A lo que apunta es que es una formulita, ¿sí? Pero entendámosla. Lo que dice es que en este caso o la variable dual vale cero o la restricción es activa. ¿Qué quiere decir que es activa? Recuerden, pesquemos esta primera restricción. Si esta restricción, perdón, me equivoqué, aquí. Ya. Aquí lo escribí. No, sí lo escribí. Sí, pues, y uno ya. Esta es la primera restricción del primal, ¿sí? 2x1 más 3x2 más x3, mayor o igual a 4. Si es que esto es una restricción activa, recuerden que lo de la izquierda va a valer 4, efectivamente, vale 4. ¿Y qué pasa si vale 4? Entonces, esta expresión de aquí, el 4 menos 2x1 más 3x2 más x3, va a valer 0, ¿sí? Porque es activa. Por otro lado, si es inactiva, esto de aquí va a valer un valor distinto de 0, ¿no es cierto? Va a valer 2, 3, 4, 5, 20 millones, lo que sea. Entonces, eso te asegura, al tener una restricción inactiva, que la variable dual asociada a esa restricción va a valer 0, ¿sí? Si se fijan, pueden revisar esta formulita aquí, exactamente lo mismo para el otro lado. Veámoslo aquí con la primera restricción del dual. La primera restricción del dual es 2y1 más 4y1 menor o igual a 4, ¿sí? Ahora, esta restricción va asociada a la variable x1. x1 va a ir multiplicado entonces por esta restricción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si esta restricción es activa, esta expresión en el paréntesis va a valer 0 y x1 puede valer lo que sea, puede valer 0, puede valer infinito, no sé. La cosa es que lo único que sabemos es que si es que es activa, esta cuestión vale 0, por lo tanto esta ecuación va a estar bien. Pero si la restricción es inactiva, quiere decir que esta cuestión de acá va a valer algo, un valor distinto de 0, lo más probable como, no sé, un valor distinto de 0, ¿sí? Entonces eso te fuerza a que esa variable asociada a esa restricción valga 0, ¿sí? Ahora, ojo, bueno, si una variable es distinta a 0, la restricción es activa, se convierte en una de igualdad, ¿sí? Nota, esto solo se cumple si P y D son factibles, si los dos problemas son factibles, ¿sí? Lo que involucra que X e Y son las soluciones de los problemas, ¿sí? Ahora, bueno, aquí teníamos un Guppy preparado, porque bueno, esta es una ayudantía que alguna vez, bueno, no importa. Entonces, tenemos este problema, este primal de aquí, y nos preguntan cuál es el dual asociado, y
nos dicen que tenemos información que es que x1 vale 80 y x2 vale 60, ¿sí? Resuelva el dual, te dice. Bueno, primero, recuerden lo que les dije, hay que tener cuidado en el tema de maximizar, minimizar. Si hubiesen tratado, bueno, traten de hacerlo ustedes, pero como pueden ver aquí, eh, tenemos que es un problema de maximización. Entonces vamos a tener que pasar del lado derecho al lado izquierdo de la tablita, ¿sí? Lo digo porque en verdad en prueba ha pasado que la gente se marea, se confunde, y por memoria casi siempre pasa de minimizar a maximizar. Bueno, tengan ojo ahí. Entonces, ¿cómo se pasa? Bueno, se pasa de esta forma. Como es de maximizar, el dual va a ser de minimizar, los coeficientes van a ser 300, 140 y 300, y vamos a tener tres variables, porque aquí tenemos tres restricciones en el primal. Como tenemos tres restricciones en el primal, vamos a tener tres variables duales en el dual, ¿sí? Ahora, las restricciones, ¿cómo van a ser? Tenemos, como son dos variables en el primal, van a ser dos restricciones. Los coeficientes del lado derecho van a ser 2000 y 1000, que son los coeficientes que van en la función objetivo. Y tenemos, ¿qué numeritos? Tenemos 3, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 3. Ahí están los coeficientes, perfecto. Ahora, ¿cómo podemos ver cómo es la restricción? Bueno, como tenemos en el primal que las variables son mayor o igual a 0, vamos a la tablita, maximización, ojo, porque este problema es de maximización. Variables mayores o iguales que 0, la que sale aquí en la segunda parte. Entonces la restricción va a ser de mayor o igual. Perfecto, restricción de mayor o igual. Ahora, ¿cómo podemos ver las variables? ¿De qué tipo son? Bueno, tenemos que las tres restricciones son de menor o igual. Como las tres restricciones son de menor o igual, las tres variables van a ser, bueno, lo mismo. Entonces, maximización, restricciones, como las restricciones son de menor o igual, entonces necesariamente en el dual las variables van a ser mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, como podemos ver aquí, las variables son mayor o igual a 0. Ocupemos teoremas algunas complementarias. Bueno, tenemos algunas complementarias, como pueden ver, está aquí expresado, todas las ecuaciones que tenemos. Como sabemos que x1 y x2 valen 60, necesariamente lo que está entre paréntesis aquí, al lado izquierdo, va a valer 0, ¿sí? Entonces, pero concentrémonos primero en las primeras tres. Reemplacemos los valores que ya tenemos, x1 y x2, y vemos qué es lo que pasa. 3 por x1, 80, más 60, o sea, 3 por, perdón, 3 por x1, 240, más 60, 300. Entonces, esta cuestión nos queda 0. Entonces, y1 puede valer lo que sea, porque tenemos que uno de los dos coeficientes vale 0. Entonces se va a cumplir la restricción sí o sí. Y 1 puede valer lo que sea, lo que quiera. Tanto como 0 como un valor distinto de 0, ¿sí? Veamos la segunda. 80 más 60 es 140, 140 menos 140, nos queda de nuevo 0 en este lado. Entonces, I2 puede valer lo que sea, puede valer, bueno, cualquier valor, ¿sí? En cambio, en la tercera, tenemos x1 es 80, más 3 por 60, 3 por 60 son 180, 180 más 80, nos queda 260, ¿no es cierto? Entonces, 260 menos 300, nos queda distinto 0. Entonces, eso significa que necesariamente I3, la variable de aquí, tiene que valer 0. Entonces, como esa variable tiene que valer 0, tenemos esto. Y1 puede valer lo que sea, y2 puede valer lo que sea, y 3 igual a 0, ¿sí? Bueno, técnicamente son los reales positivos porque sabemos que son mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, ahí podríamos ponerle un más y un 0, ¿sí? Porque son mayor o iguales que 0, ¿sí? Pero bueno, lo que dice aquí es como de I1 y 2 no sabemos nada, pero de I3 sabemos que vale 0. Entonces, como sabemos que vale 0, podemos reemplazar en estas cosas de aquí, que sabemos que, como estos tienen valores distintos de 0, x1 y x2, sabemos que este lado de aquí, este coeficiente completo que está en el paréntesis, va a ser igual a 0. Si reemplazamos I3 que vale 0, nos queda esta ecuación. Y lo mismo en la de abajo. Si reemplazamos I3 vale 0, se fijan, tomemos la de más abajo, ¿sí? Nos va a quedar 1000 menos I1 menos I2 igual a 0, ¿sí? Pasamos el I1 y el I2 para el otro lado y nos queda que I1 más I2 es igual a 1000, ¿sí? De ahí salen estas ecuaciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un sistema de ecuaciones, y eso es algo que sabemos resolver como ingenieros e ingenieras, ¿sí? Entonces, sacamos los valores, y 1 vale 500, y 2 vale 500, y 3 vale 0. Entonces, logramos resolver el dual ocupando teorema de holguras complementarias, ¿sí? Ahora, ejercicio corto, verdadero o falso, ¿sí? Esto lo encontré en una prueba, ¿sí? Que son aclaraciones, digamos, que salen dudas, generalmente como que se repiten. Bueno, generalmente trato de poner en el siguiente semestre o la próxima vez que hago la ayudantía estas preguntas, ¿sí? Entonces, si un problema de programación lineal es infactible, su dual es necesariamente no acotado. Esto es
Falso. Recuerden, el dual puede ser infactible también. No sabemos nada. Ahora, si sabemos que por otro lado, si sabemos que un problema de programación lineal es infactible y sabemos que su dual es factible, si supiéramos que dual es factible, ya, entonces ahí sí necesariamente ese dual va a ser no acotado, ¿sí? Pero como no sabemos nada, como simplemente nos dicen, hey, un problema es infactible, entonces el dual es no acotado, no necesariamente, porque el dual también podría ser infactible. Puedes tener los dos problemas infactibles, ¿sí? Ahora, la 2. Si conozco la solución óptima de un problema, tengo inmediatamente el valor de la función objetivo del dual sin necesidad de usar teorema de holguras complementarias. Esto es verdadero porque el valor de ambas funciones objetivo coinciden en el óptimo por el teorema fuerte de dualidad, ¿sí? Ahora, tercer punto. El precio sombra es lo que se le dice también en las variables I, ¿sí? El precio que le pone el vendedor al granjero, ¿sí? Por eso se le dice precio sombra, una forma de acordarse, ¿sí? Bueno, precio sombra de toda restricción inactiva es cero. Esto es verdadero por el teorema de holguras complementarias. Recuerden la formulita que aquí está. Si el valor nos decían que el precio sombra de toda restricción inactiva es cero. Ya. Si esta restricción es inactiva, como el caso de aquí, esta restricción es inactiva porque sabemos que esto de aquí nos dio un valor distinto de 300, entonces fuerzas a que esa variable necesariamente valga cero para cumplir el teorema de holguras complementarias, ¿sí? De hecho, de esa forma sacamos el valor de I3. Entonces, ahí tenemos las tres respuestas del verdadero falso, ¿vale? Y tenemos otro ejercicio aquí. Tenemos este problema de minimización, ¿sí? Primero nos dicen, resuelva gráficamente este problema. Luego nos dicen que aplicando criterios de optimalidad del método simplex para verificar nuestra respuesta. Sorry, no sé hablar. Y el último punto es plantee el dual y encuentre su solución óptima, ¿sí? Bueno, aquí está la tablita, nuestra gran tablita, ¿sí? Ahora, resolvamos gráficamente. Resulta que graficando esta cosa nos queda así. Entonces está la zona factible, nos queda que la restricción 2, que es esta, es inactiva, y en el óptimo la restricción 1 y la restricción 3 son activas, ¿sí? Porque están tocando el óptimo, que es x1 igual a 9 y x2 igual a 2, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La siguiente nos dicen, oye, ¿qué onda con simplex? ¿Está bien? ¿Está mal esta solución que encontraste? Bueno, veamos. Primero lo que tenemos que hacer es pasar a la forma estándar, ¿sí? Ahora, al pasar a la forma estándar, recuerden, ¿es de minimizar? Ya, perfecto, es de minimizar, seguimos bien. Todas las variables mayor o igual a 0, perfecto, todas las variables mayor o igual a 0. Y tenemos que agregar holguras, en este caso, como son restricciones de mayor o igual, tengo que restarle variables de holgura, ¿sí? Ahora, hay una cosa importante, nosotros sabemos que la restricción 1 y la restricción 3 son activas en el óptimo. ¿Qué quiere decir esto? Que las holguras necesariamente, la holgura x3 y la holgura x5 van a valer 0, porque al ser activas significa que esta cosa de aquí, 20x1 más 3x2 es igual a 240. Entonces, como 2x1 más, 20x1 más 30x2 son igual a 240, necesariamente x3 va a valer 0. ¿Sí? Y x5 también pasa lo mismo. 50x1 más 50x2, como es una restricción activa, es igual a 550, entonces x5 vale 0. Ahora, como la restricción 2 es inactiva, sabemos que esta cosa de aquí, el 30x1 más 15x2 es distinto de 225. Entonces, como son distintos, necesariamente tenemos que agregarle esta holgura, ¿sí? Y esta holgura va a ser el único valor distinto de 0 de las holguras que agregamos. O sea, sí, perdón, de estas variables que agregamos, perdón. Ay, me duele un poco la cabeza. Ya. Entonces, como sabemos que x4 es la única distinta de 0, sabemos que x4 va a ser la única que va a estar en nuestra base, ¿sí? Entonces tenemos que nuestra base ser x1 y x2 porque sabemos que tienen valores 9 y 2, ¿sí? Y x4 porque sabemos que vale algo distinto de 0. No sabemos exactamente cuánto, pero sabemos que vale distinto de 0, ¿sí? Y tenemos que en las variables no básicas, perdón si confundo dualidad con básica, no básica, me equivoqué. Las variables de nuestra base son x1, x2 y x4, ¿sí? Porque sabemos que tienen valores distintos de 0. O sea, pueden tener valor igual a 0 en verdad, pero la cosa es que sabemos que x4 tiene un valor distinto de 0 y sabemos que x1 y x2 tienen valor distinto de 0, ¿sí? Entonces, como son las únicas tres variables que tienen valores distintos de 0, entra en nuestra base. Y como sabemos que x3 y x5 valen 0,
son las que podemos meter en las variables no básicas. Recuerden, la única regla es que las variables no básicas valen 0 necesariamente. Las básicas pueden valer lo que sea, pueden valer 0 efectivamente también y ser parte de nuestra base. Pero como nosotros sabemos que x1, x2 y x3 son distintas de 0, no pueden pertenecer a las variables no básicas. Es por eso que las metemos en la base. ¿Sí? Ya. Entonces, tenemos esta matriz R, menos 1, 0, 0, 0, 0, 1. Si no recuerdan esto, pueden ver mi ayudantía de simplex. Creo que voy a también tratar de hacer un video de eso, ¿sí? Porque no está de más, ¿viste? Entonces tenemos menos 1, 0, 0, la columna asociada a x3, aquí está, menos 1, 0 y 0, y la columna asociada a x5, que es 0, 0 y menos 1, ¿sí? Ahí está la columna. Y la matriz básica B es la que van asociada a x1, que es 20, 30, 50, 20, 30, 50, ¿sí? x2, que es 30, 30, 15, 30, 15, 50, perdón, me mareé un poco. 30, 15, 50, tengo que dormir un poco más. Y x4 es 0 menos 1, 0, 0 menos 1, 0. Sacamos la matriz inversa y podemos, con la formulita que ya conocemos de simplex, que es de la de los costos reducidos, tenemos que necesariamente nos quedan los dos mayor o igual a 0. Como los dos son mayor o igual a 0 y son positivos, tenemos que estamos en el óptimo, ¿sí? Ahí comprobamos con el método de simplex de que estamos en el óptimo, efectivamente. Y la última pregunta nos decía, plantee el dual y encuentre su solución óptima. Bueno, para encontrar el dual hay dos formas de resolverlo, ¿sí? ¿Es el dual, tiro? Sí, ya saqué el dual. Bueno, el dual, bueno, para efectos de tiempo, bueno, ustedes lo pueden hacer de ejercicio, pero el dual, si se lo resumo, es eso, ¿sí? Aquí lo sacamos un poco más a la rápida, porque ya lo revisamos antes, pero lo importante aquí es cómo sacamos cómo resolvemos este dual. Y aquí es lo que les quiero mostrar que es nuevo. Dos opciones: el teorema de holguras complementarias o la fórmula mágica. Eso, el póster para el final. Se lo voy a mostrar después. Bueno, por holguras complementarias, nosotros sabemos que tenemos valor de x1 y x2, entonces como tenemos ambas x son distintas de 0, ambas restricciones del dual están activas, y al estar activas son de igualdad, ¿sí? Ahora, como la restricción 2 en el primal no está activa esta, necesariamente i2 vale 0, ¿sí? Entonces como i2 vale 0, se nos va de la inecuación, o sea, se nos va de la ecuación, ¿verdad? Y nos queda un sistema de ecuaciones de 20i más 53 igual a 4, y la otra ecuación vendría siendo 31 más 53 igual a 5, ¿sí? Entonces nos queda ese sistema de ecuaciones, lo resolvemos y nos queda que i1 es igual a un décimo o sea, i3 es igual a 1 partido en 25. Ahora, la fórmula mágica, ¿cuál es? Roble de tambores, esa, bueno, ya la había mostrado. Entonces, la variable, o sea, la fórmula mágica es que los precios sombra o las variables duales es igual a los costos de la base multiplicados por la matriz b a la menos 1, ¿sí? Y como pueden ver, si nosotros resolvemos eso, los costos básicos, las variables básicas son 4, 5 y 0, como pueden ver en el original. Nuestra base, voy a poner el de Optimus, un segundo, aquí está, ya. El coeficiente asociado a x1 es 4, el coeficiente asociado a x2 es 5 y el coeficiente asociado o sea, perdón, el costo reducido asociado a x4 es 0, porque aquí está sumado, imagínense, más 0 por x3, más 0 por x4, más 0 por x5, ¿sí? Entonces, el costo reducido de la variable x4 es 0. 4, 5 y 0. Aquí está, 4, 5 y 0. Aquí está la matriz B a la menos 1, y si hacemos esa multiplicación, nos queda un décimo, 0 y 1 partido en 25. Y esos son los valores de I1, I2 e I3. Así es. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por ver este video. Perdón si me quedó muy largo. Ojalá les sirva esto. Bueno, ojalá les pueda dar o sea, un empujoncito. Bueno, a los estudiantes de este curso me pueden preguntar lo que quieran en ese mail, ¿sí? Eso. Y feliz de contestarles dudas. Ojalá que les vaya bien en la prueba. Y eso, me despido. Mucha suerte. Un abrazo.